El ático del Hotel Grandeur se alzaba como una fortaleza de cristal y acero sobre Manhattan. Dante Salvatore observó las luces de la ciudad que se extendían ante él como un tapiz de estrellas terrenales, un reino que, de muchas maneras, le pertenecía. El whisky en su mano, 30 años de añejamiento, por supuesto, apenas había sido tocado. No necesitaba el alcohol para relajarse. El control era su droga preferida. La suite presidencial era su territorio habitual para estos encuentros. Impersonal, eficiente. Un espacio donde las transacciones humanas podían realizarse sin el desorden de las emociones. A sus 35 años, Dante había construido un imperio inmobiliario que rivalizaba con los de los magnates más poderosos de Nueva York, pero también había erigido muros impenetrables alrededor de su corazón. El suave golpe en la puerta llegó exactamente a las 9. Puntualidad. La primera prueba superada. «Adelante». Su voz cortó el silencio con la precisión de un bisturí. La mujer que entró no era lo que esperaba. La agencia siempre enviaba bellezas excepcionales, pero había algo en esta que desafiaba la categorización habitual. Alta, con una melena de rizos oscuros que caían como una cascada sobre sus hombros, y unos ojos del color del whisky que sostenía en su mano. Pero fue su manera de moverse lo que captó su atención. Grácil pero cautelosa, como un animal hermoso consciente de los peligros que lo acechan. «Señor Salvatore», saludó ella con un leve asentimiento. «Soy Isabel». Su acento tenía un ligero toque latino, apenas perceptible pero inconfundiblemente musical. Vestía un sencillo vestido negro que, a pesar de su elegancia, parecía una armadura más que una invitación. «Isabel», repitió él saboreando el nombre mientras la estudiaba con la mirada clínica de un comprador evaluando una adquisición valiosa. «No eres la chica habitual». No era una pregunta, sino una observación, una que requería explicación. «La agencia pensó que yo podría satisfacer sus expectativas esta noche», respondió ella con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Algo no encajaba. Las mujeres que solicitaba siempre mostraban un entusiasmo calculado, una disposición ansiosa por complacerlo. Isabel, sin embargo, mantenía una distancia sutil pero inconfundible. Sus ojos no buscaban complacerlo. Más bien, parecían evaluar las salidas de emergencia. «¿Vino?», ofreció él, moviéndose hacia el bar. «No, gracias», rechazó ella con una firmeza que sorprendió a Dante. «Prefiero mantener la mente clara». Interesante. Las mujeres normalmente aceptaban, ya fuera por cortesía o para calmar los nervios. «Entonces pasemos directamente al asunto», sugirió él acercándose con la intención de tocar su rostro. Ella se tensó imperceptiblemente, pero no retrocedió. Orgullo, o quizás necesidad. Dante dejó caer la mano, repentinamente curioso por descubrir qué había detrás de aquella fachada controlada. «¿Primera vez en este tipo de trabajo?», inquirió, su curiosidad genuina por primera vez en mucho tiempo. Una sombra cruzó el rostro de Isabel. «¿Importa? Estoy aquí para proporcionarle el servicio que pagó». La respuesta fue profesional, pero había un trasfondo de algo que Dante no pudo identificar inmediatamente. ¿Resignación? ¿Desesperación? No estaba acostumbrado a encontrar capas de complejidad en estos encuentros transaccionales. «Siéntate», ordenó señalando uno de los sofás de cuero. Isabel obedeció, pero con una gracia que parecía una pequeña rebelión en sí misma. Fue entonces cuando Dante lo notó. Al sentarse, su vestido se tensó ligeramente sobre su abdomen, revelando un sutil pero inconfundible abultamiento. Su mirada profesional, entrenada para detectar los más mínimos detalles en cualquier negociación, no pudo ignorarlo. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, vio el pánico momentáneo que cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarlo. Isabel ajustó rápidamente su postura, intentando disimular lo que ahora era obvio para él. «Estás embarazada», afirmó Dante sin rodeos. El color abandonó el rostro de Isabel, pero su voz permaneció firme cuando respondió: «Eso no interfiere con mis servicios, si es lo que le preocupa. La declaración debería haberlo repugnado, o al menos incomodado.
En cambio, despertó una curiosidad feroz en él. ¿Qué clase de circunstancias llevarían a una mujer embarazada a este tipo de situación? ¿De cuánto estás?, preguntó, ignorando su ofrecimiento. Isabel se irguió, recuperando algo de su compostura. No veo cómo eso es relevante, señor Salvatore. Todo es relevante cuando estás en mi territorio, replicó él con la autoridad que había perfeccionado en las salas de juntas donde destruía imperios antes del almuerzo. Responde la pregunta. Durante un momento tenso, Dante pensó que ella se levantaría y se marcharía rompiendo el contrato tácito. En cambio, Isabel exhaló lentamente antes de responder. Casi 5 meses. 5 meses. Suficientemente avanzado para ser visible, pero no tanto como para impedir que trabajara. La idea le resultó perturbadora en un nivel que no esperaba. ¿Y el padre? Una risa amarga escapó de los labios de Isabel. Esa es definitivamente una pregunta fuera de los límites de nuestra transacción. Dante se acercó, sentándose frente a ella, no con la intención de intimidar, sino de ver más allá de la fachada que presentaba. La transacción acaba de cambiar, declaró con la calma que precedía a sus decisiones más arriesgadas en los negocios. No vamos a proceder con lo que estaba originalmente planeado. El alivio en los ojos de Isabel fue tan breve que casi lo perdió, rápidamente reemplazado por preocupación. Entiendo, dijo ella comenzando a levantarse. Lamento haber desperdiciado su tiempo. Le diré a la agencia que envíen a alguien más adecuado. No he dicho que puedas irte, la detuvo Dante, su voz suave pero innegablemente autoritaria. Isabel se congeló, la alarma visible en cada línea de su cuerpo. Disculpe, quiero saber todo, continuó él, sirviéndose otro whisky que tampoco bebería. ¿Por qué una mujer embarazada está trabajando para una agencia de acompañantes de lujo? ¿Qué te ha llevado a mi puerta esta noche? Eso no es parte del trato, protestó ella, la vulnerabilidad finalmente agrietando su fachada. Estoy dispuesto a pagar por esa información, contraatacó él. Más de lo que ganarías en un mes con tus servicios regulares. La oferta flotó entre ellos como un contrato peligroso, tentador en su generosidad, pero amenazante en sus implicaciones. ¿Por qué?, preguntó Isabel, la sospecha endureciendo sus facciones. ¿Qué posible interés puede tener en mi situación? Era una pregunta válida, una que ni siquiera Dante podía responder completamente. Solo sabía que algo en esta mujer había despertado una curiosidad que no había sentido en años. Quizás era el misterio, o tal vez algo más primitivo, el instinto de un depredador reconociendo a una presa herida, pero peligrosa. Digamos que me intrigan las anomalías, respondió finalmente. Y tú, Isabel, eres definitivamente una anomalía. Sus ojos se encontraron en un silencioso duelo de voluntades. Dante Salvatore no estaba acostumbrado a que nadie sostuviera su mirada por más de unos segundos, pero esta mujer lo desafiaba con cada respiración controlada. «No soy un espécimen para su colección, señor Salvatore», dijo ella finalmente. «No», concedió él con una sonrisa que nunca alcanzó sus ojos. «Eres mucho más interesante que eso». Dante sacó su teléfono y realizó una transferencia rápida, mostrándole la pantalla a Isabel. Sus ojos se ensancharon al ver la cantidad, suficiente para mantenerla durante meses. «Considéralo un adelanto por tu historia», explicó, «la verdadera, no la versión que le cuentas a tus clientes». Isabel miró la cantidad, luego a él, el conflicto evidente en su rostro. Necesitaba el dinero, eso era obvio, pero también valoraba los secretos que guardaba. «Una vez que te cuente mi historia, ¿seré libre de irme?», preguntó con cautela. Dante se inclinó hacia adelante, el depredador en él completamente despierto ahora. «Eso», dijo con una sonrisa enigmática, «dependerá enteramente de la historia que tengas que contar». Y en ese momento, mientras observaba el miedo y la determinación batallando en los ojos de Isabel, Dante supo con absoluta certeza que no la dejaría marcharse, no hasta descubrir cada secreto que guardaba, no hasta entender por qué, contra toda lógica, sentía una necesidad casi visceral de proteger a esta mujer y al niño que llevaba dentro.
Los dedos de Dante tamborileaban sobre su escritorio de caoba mientras estudiaba la pantalla frente a él. Había pasado 3 días desde su encuentro con Isabel y cada hora sin respuestas solo intensificaba su obsesión. La investigación privada que había ordenado arrojaba fragmentos de una vida compleja. Isabel Vega, 26 años, inmigrante de segunda generación, con un pasado tan lleno de huecos como el cielo nocturno está lleno de estrellas. El informe detallaba empleos intermitentes como profesora de danza, camarera y, más recientemente, acompañante para la exclusiva agencia Midnight Rose. Ningún familiar cercano. Un apartamento minúsculo en un barrio que hacía que incluso sus guardaespaldas se sintieran incómodos. Y lo más intrigante, una serie de movimientos a través de 3 estados en los últimos 8 meses, como alguien que huye dejando huellas en la arena que la marea rápidamente borra. La puerta de su oficina se abrió sin previo aviso y su asistente ejecutivo entró con la familiaridad que solo 10 años de servicio leal podían justificar. «La señorita Vega está aquí», anunció Marcus con una ceja ligeramente arqueada, el único indicio de su sorpresa ante este insólito interés personal de su jefe. Dante cerró la carpeta digital y asintió. «Hazla pasar». Cuando Isabel entró en la oficina, Dante notó de inmediato las diferencias sutiles. En lugar del vestido elegante, llevaba unos jeans bien cortados y una blusa suelta que disimulaba, pero no ocultaba completamente, su embarazo. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo simple y su rostro, desprovisto de maquillaje, revelaba una belleza aún más auténtica y perturbadora. «No esperaba verte en mi oficina corporativa», comenzó Dante, estudiándola con una intensidad que habría intimidado a ejecutivos experimentados. «No esperaba que su investigador privado encontrara mi dirección tan rápido», respondió ella, sosteniendo su mirada sin pestañear. «Supongo que ambos estamos sorprendidos». La audacia de su respuesta despertó algo en Dante, una mezcla de irritación y admiración. «Siéntate», indicó señalando uno de los sillones de cuero frente a su escritorio. «Prefiero mantener esta conversación breve y de pie, si no le importa». Dante se levantó lentamente y rodeó su escritorio, reclamando con su postura el control que ella intentaba arrebatarle. «¿Sabes por qué estás aquí?» «Porque usted no acepta un no como respuesta», replicó Isabel. «Y porque sus hombres dejaron muy claro que mi cooperación sería altamente recomendable». Un destello de ira cruzó el rostro de Dante. No había ordenado ninguna intimidación. «Hablaré con mi equipo de seguridad», dijo con frialdad. «Esa no fue mi instrucción». Algo en su tono debió convencerla porque Isabel pareció relajarse ligeramente. «Entonces, ¿qué quiere de mí, señor Salvatore? Ya le pagué la transferencia que me hizo. No tengo nada más que ofrecerle». Dante la observó en silencio por un momento. Había algo en su determinación, en la manera en que protegía instintivamente su vientre con una mano, que despertaba en él un sentimiento desconocido. «Quiero saber por qué una mujer embarazada está vendiendo su compañía a hombres como yo». Una risa amarga escapó de los labios de Isabel. «¿Hombres como usted? ¿Se refiere a millonarios arrogantes que creen que todo tiene un precio?» «Me refiero a hombres que podrían ser peligrosos», corrigió él con una calma inquietante. «No todos mis colegas tienen escrúpulos cuando se trata de sus deseos». El silencio que siguió pesaba con verdades no dichas. Finalmente, Isabel suspiró. «Las facturas médicas no se pagan solas», dijo con sencillez, «y cuando huyes, es difícil mantener un empleo estable». «¿De quién huyes, Isabel?». La pregunta directa como un disparo hizo que ella se tensara visiblemente. «Eso no es asunto suyo». Dante se acercó un paso más. «Lo convertí en mi asunto en el momento en que entraste en mi suite». La respiración de Isabel se aceleró ligeramente, pero se mantuvo firme. «¿Qué quiere realmente, señor Salvatore? ¿Qué busca de mí?». «El padre del niño», respondió él, observando cada microreacción en su rostro. «¿Es él de quien huyes?». El color abandonó el rostro de Isabel, confirmando su teoría antes de que pudiera negarlo. «No voy a hablar de eso», dijo dirigiéndose hacia la puerta. «Esta conversación ha terminado».
Tengo una proposición para ti, anunció Dante, deteniendo su escape con palabras en lugar de fuerza. Isabel se detuvo, pero no se volvió. No estoy interesada en ninguna proposición que pueda ofrecerme. Ni siquiera la has escuchado. No necesito escucharla. Los hombres como usted solo saben proponer un tipo de trato. Dante sonrió aunque ella no podía verlo. Precisamente por eso deberías escucharme, porque lo que voy a ofrecerte no es lo que esperas. Lentamente, Isabel se volvió para enfrentarlo, la desconfianza grabada en cada línea de su rostro. Estoy escuchando. Quiero que dejes de trabajar para Midnight Rose, comenzó él, su voz transformándose en el tono que usaba para cerrar negociaciones multimillonarias. Quiero que te mudes a mi penthouse en Central Park West. A cambio, cubriré todos tus gastos médicos, te proporcionaré un estipendio generoso y garantizaré tu seguridad las 24 horas. Isabel lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Y qué obtiene usted a cambio?, preguntó con recelo. Nada que no estés dispuesta a dar, sin compromisos físicos, sin obligaciones románticas. Simplemente tu presencia y, eventualmente, tu confianza. ¿Mi confianza?, repitió ella incrédula. ¿Para qué? La pregunta era legítima, y Dante mismo no estaba seguro de la respuesta. Solo sabía que desde que la había visto, algo dormido durante mucho tiempo había despertado en él, un instinto protector que desafiaba toda lógica racional. Digamos que estoy intrigado, respondió finalmente. Me intriga tu situación, tu resistencia, tu determinación. Me intrigas tú, Isabel Vega. No soy un proyecto de caridad ni un enigma para su entretenimiento, espetó ella. No, eres una mujer en peligro que necesita ayuda, replicó él con igual firmeza. Y por razones que ni yo mismo comprendo completamente, quiero ofrecerte esa ayuda. La desconfianza en los ojos de Isabel no disminuyó, pero ahora se mezclaba con algo más. Consideración. Estaba evaluando sus opciones, pesando riesgos contra beneficios. No seré su prisionera, declaró finalmente. Serás mi invitada, corrigió él. Libre de irte cuando lo desees. Ella sacudió la cabeza incrédula. Nadie ofrece algo así sin esperar algo a cambio. El teléfono de Isabel sonó en ese momento, interrumpiendo su conversación. Al ver la pantalla, un terror genuino cruzó su rostro. Con dedos temblorosos rechazó la llamada. ¿Él?, preguntó Dante suavemente. Isabel no respondió, pero su silencio fue confirmación suficiente. El teléfono volvió a sonar, y esta vez Dante pudo ver el nombre en la pantalla. Mateo. No contestaré, dijo ella apagando el dispositivo. Nunca contesto. Pero sigue encontrándote, observó Dante, y seguirá haciéndolo a menos que tengas protección. Por primera vez, vio cómo la fachada de Isabel se agrietaba completamente, revelando el miedo crudo que había estado ocultando. No puedes protegerme para siempre, susurró. Puedo intentarlo, respondió él con una convicción que sorprendió a ambos. Isabel lo miró largamente, como si intentara leer algo escrito en letra pequeña en su alma. Si acepto, dijo finalmente, necesito que entiendas una cosa. Nunca seré tuya. No soy una posesión que puedas adquirir con tu dinero o tu poder. La declaración debería haberlo ofendido. En cambio, intensificó su fascinación. No quiero poseerte, Isabel. Solo quiero ayudarte. Era una mentira a medias, y ambos lo sabían. Había algo en ella que despertaba sus instintos más primitivos, un deseo de proteger que se entrelazaba peligrosamente con un deseo de poseer. Pero por ahora, la media verdad tendría que bastar. Isabel tomó una respiración profunda, como alguien a punto de sumergirse en aguas desconocidas. De acuerdo, dijo finalmente. Acepto tu oferta, pero con mis condiciones. Dante extendió su mano para sellar el trato, consciente de que acababa de iniciar un juego cuyas reglas aún no comprendía completamente. Bienvenida a mi mundo, Isabel. El ático de Dante ocupaba los 2 últimos pisos de un rascacielos en Central Park West, un palacio de cristal y acero suspendido entre el cielo y la tierra. Para Isabel,
que había pasado los últimos meses en un apartamento donde el ruido de las cañerías nunca cesaba, la opulencia resultaba casi ofensiva. «Tu habitación», anunció Dante abriendo las puertas de una suite que rivalizaba con cualquier hotel de 5 estrellas. Isabel entró cautelosamente, como un animal salvaje evaluando una jaula demasiado lujosa para ser creíble. «Es excesivo», murmuró, pasando los dedos por las sábanas de seda egipcia. «La moderación nunca ha sido mi fuerte», respondió él con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «El vestidor está abastecido con ropa que debería ser de tu talla, incluyendo algunas piezas adaptadas a tu condición». El recordatorio de su embarazo hizo que Isabel posara instintivamente una mano sobre su vientre. «No necesito tu caridad». «No es caridad, es pragmatismo», corrigió Dante. «Mi asistente personal coordinará tu primera visita con el mejor obstetra de la ciudad mañana a las 10. La mandíbula de Isabel se tensó. «No recuerdo haber aceptado eso como parte de nuestro acuerdo». Dante la observó con una calma inquietante. «Cuidado médico adecuado. Esa fue una de las condiciones que aceptaste. Puedo elegir mi propio médico. ¿Lo tienes?» El silencio de Isabel fue respuesta suficiente. Había estado posponiendo las visitas prenatales, aterrorizada de dejar un rastro que Mateo pudiera seguir. «Como pensaba», continuó Dante, «la doctora González tiene excelentes referencias y, lo más importante, absoluta discreción. Nadie sabrá que eres su paciente a menos que tú lo autorices». Isabel quería resistirse, mantener algún control sobre su vida, pero la oferta era demasiado tentadora. Seguridad médica para su bebé, anonimato, protección. «Está bien», concedió finalmente, «pero asistiré sola». Una sombra cruzó el rostro de Dante. «Mi seguridad te acompañará». «No». La firmeza en su voz sorprendió a ambos. Era la primera vez que rechazaba directamente una orden de Dante desde que había llegado a su territorio. «No soy una prisionera, ¿recuerdas?», continuó ella sosteniendo su mirada. «Si voy a vivir aquí, necesito mantener algo de independencia». Dante la estudió en silencio, admirando su valentía a pesar de su irritación. «Un compromiso, entonces», propuso. «Mi chofer te llevará y esperará fuera, sin guardaespaldas visibles». Era lo mejor que obtendría, y ambos lo sabían. «Aceptable», dijo Isabel, girándose hacia la ventana para dar por terminada la conversación. 3 semanas después, un frágil equilibrio se había establecido entre ellos. Como 2 planetas orbitando el mismo Sol, mantenían una distancia cuidadosa mientras se atraían inevitablemente. Compartían la cena cada noche, una tradición no negociable impuesta por Dante. Durante esas horas, entre copas de vino para él y agua con limón para ella, construían lentamente un puente sobre el abismo que los separaba. «¿Bailabas profesionalmente?», preguntó Dante una noche, sorprendiéndola con el conocimiento de su pasado. Isabel dejó el tenedor junto a su plato, considerando cuánto revelar. «Sí, ballet clásico y contemporáneo. Estuve en la Compañía Nacional por 2 años antes de...». La frase quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones. «Antes de Mateo», completó él, observando cómo su nombre provocaba un ligero temblor en las manos de Isabel. «Antes de muchas cosas», evadió ella. «La vida raramente sigue un solo camino». Dante se inclinó hacia adelante, la luz de las velas dibujando sombras dramáticas en su rostro esculpido. «La diferencia, querida Isabel, es que algunos tomamos el control de ese camino, mientras que otros permiten que los arrastren por él». «¿Y tú nunca has sido arrastrado?», desafió ella. «¿Nunca has sentido que las circunstancias te sobrepasan?». Por un momento, algo vulnerable cruzó la mirada de Dante, tan breve que Isabel pensó haberlo imaginado. «Una vez», admitió él sorprendiéndola, «cuando tenía 12 años y mi padre perdió todo en una apuesta. Nos desalojaron en mitad de la noche. Mi madre lloraba mientras cargaba nuestras pertenencias en bolsas de basura. La confesión, tan inesperada como poderosa, creó una fisura en la armadura que Isabel había construido alrededor de su corazón. «¿Qué hiciste?». «Juré que nunca más estaría a merced de nadie.
respondió con una intensidad que hizo que Isabel se estremeciera. A los 16 ya dirigía mi primer negocio. A los 20 compré el edificio del que nos habían desalojado solo para demolerlo. La brutalidad de la anécdota debería haberla repelido, pero en cambio resonó con algo profundo dentro de ella, el reconocimiento de un alma igualmente marcada por el trauma. La venganza no cura las heridas, ofreció suavemente. Dante sonrió, una expresión desprovista de humor. No, pero cauteriza el sangrado. Después de la cena, Isabel se refugió en su habitación, la conversación todavía reverberando en su mente. Mientras se preparaba para dormir, notó que la puerta del balcón estaba abierta, las cortinas ondulando con la brisa nocturna. Afuera, encontró a Dante contemplando las luces de la ciudad, un cigarro olvidado consumiéndose entre sus dedos. «Deberías estar descansando», dijo él sin volverse. «El bebé tiene otros planes», respondió ella, uniéndose a su vigilia silenciosa. «Parece ser nocturno, como su anfitrión». Dante se giró entonces, su mirada descendiendo involuntariamente hacia el vientre de Isabel, ahora prominente bajo su bata de seda. «¿Puedo?», preguntó, extendiendo una mano con vacilación poco característica. La petición la sorprendió. En las semanas que llevaban conviviendo, Dante había mantenido una distancia física escrupulosa. Con el corazón acelerado, Isabel asintió lentamente. Dante posó su mano sobre su vientre con reverencia, como quien toca una reliquia sagrada. Cuando el bebé respondió con una patada decidida, una sonrisa genuina transformó su rostro usualmente severo. «Tiene espíritu», comentó sin retirar la mano. «Como su madre», respondió Isabel, repentinamente consciente de la intimidad del momento. Sus miradas se encontraron, y algo cambió en el aire entre ellos. Ya no eran simplemente predador y presa, protector y protegida, sino dos almas reconociéndose en la oscuridad. Dante se inclinó imperceptiblemente, y por un instante fugaz, Isabel pensó que iba a besarla. Lo más perturbador fue descubrir que una parte de ella lo deseaba. El sonido de un teléfono rompió el hechizo. Dante se apartó, recuperando su compostura con la eficiencia de un hombre acostumbrado a controlar sus impulsos. «Discúlpame», dijo, respondiendo la llamada. Isabel aprovechó el momento para retirarse, confundida por sus propias emociones. ¿Cómo podía sentirse atraída por un hombre tan similar al que había dejado atrás? Ambos controladores, poderosos, acostumbrados a que el mundo se doblara ante su voluntad. La diferencia, susurró una voz insidiosa en su mente, es que Dante nunca levantaría su mano contra ti. 3 días después, el equilibrio precario que habían construido se fracturó. Isabel regresaba de su clase prenatal cuando vio a un hombre observándola desde el otro lado de la calle. Alto, de hombros anchos y mirada depredadora, inconfundible incluso a distancia. Carlos, el primo de Mateo, y su mano derecha. El pánico la paralizó momentáneamente, antes de que el instinto de supervivencia tomara el control. Sin mirar atrás, entró en la primera tienda que encontró, pidiendo usar el baño, y escapó por una salida trasera. Tomó 3 taxis diferentes antes de sentirse lo suficientemente segura para regresar al ático. Dante la esperaba en el vestíbulo principal, su postura tensa, revelando una ira apenas contenida. «¿Dónde estabas?», exigió saber, su voz fría como el acero. «El chofer te perdió de vista». «Me vieron», respondió Isabel todavía temblando. «Los hombres de Mateo me encontraron». La furia en los ojos de Dante dio paso a algo más peligroso, una calma calculada que prometía destrucción. «¿Estás segura?» «Reconocería a Carlos en cualquier lugar», confirmó ella, el nombre sabiendo a cenizas en su boca. Antes de que Dante pudiera responder, la puerta del ascensor se abrió y Marcus entró con expresión grave. «Señor, hay un hombre abajo insistiendo en ver a la señorita Vega. Dice llamarse Eduardo Martínez». El color abandonó el rostro de Isabel. «Es un alias que usa Mateo», susurró. «Está aquí». La reacción de Dante fue inmediata y decisiva. «Marcus, protocolo hierro. Actívalo ahora». Mientras su asistente se retiraba para ejecutar la orden, Dante se acercó a Isabel,
con la intensidad de una tormenta contenida. «No saldrás de este edificio hasta que yo lo considere seguro», declaró. «Esta no es una sugerencia». El miedo había paralizado a Isabel, pero algo en el tono posesivo de Dante reavivó su espíritu rebelde. «No eres mi dueño, Dante», le recordó, levantando la barbilla en desafío. La respuesta de Dante fue acercarse aún más, invadiendo su espacio personal, hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «No», concedió, su voz un susurro peligroso, «pero mientras vivas bajo mi techo, vivirás bajo mis reglas, especialmente cuando esas reglas son lo único que se interpone entre tú y el hombre del que huyes». La lógica de su argumento era innegable, pero Isabel no podía ignorar las alarmas que sonaban en su mente. Había escapado de una jaula dorada solo para entrar voluntariamente en otra. «Esto no es protección», murmuró. «Es posesión». Algo brilló en los ojos de Dante, un reconocimiento de la verdad en sus palabras mezclado con una emoción más compleja. Y entonces, impulsado por la adrenalina del momento o por un deseo largamente reprimido, Dante cruzó la línea que habían mantenido entre ellos. Sus labios encontraron los de Isabel en un beso que no pedía permiso, exigiendo una rendición que ella había jurado nunca conceder. Lo más aterrador no fue la audacia de su acción, sino cómo su propio cuerpo traicionó a Isabel, respondiendo con un fervor que desmentía todas sus protestas anteriores. Tan rápido como había comenzado, Isabel rompió el contacto, retrocediendo con ojos dilatados por el shock y algo más perturbador. «Deseo». «No puedo», susurró llevándose una mano temblorosa a los labios. «No seré poseída de nuevo». Y mientras lágrimas no derramadas nublaban su visión, Isabel vio la comprensión dolorosa en el rostro de Dante, el entendimiento de que, para ella, el amor y la posesión habían sido entrelazados hasta volverse indistinguibles, y ninguna jaula sería aceptable, sin importar cuán dorados fueran sus barrotes. El silencio entre ellos se extendió durante 3 días. 3 días en los que Isabel se encerró en su habitación, emergiendo solo para las comidas que tomaba en soledad. 3 días en los que Dante ahogaba su frustración en trabajo interminable y whisky añejo. 3 días de muros invisibles construidos con ladrillos de orgullo herido y miedo. La noche del 4.º día, Isabel encontró una carpeta sobre su cama. Al abrirla, su corazón se detuvo momentáneamente. Fotografías de Mateo saliendo de la cárcel, informes policiales, órdenes de restricción. Todo el pasado que había intentado enterrar, expuesto ante los ojos clínicos de Dante. Con la carpeta temblando en sus manos, irrumpió en el despacho de Dante sin anunciarse. Lo encontró de pie frente a la ventana, contemplando la tormenta que azotaba Manhattan. «¿Qué significa esto?», demandó arrojando la carpeta sobre el escritorio. Dante se volvió lentamente, su rostro una máscara impenetrable. «Información», respondió con calma. «Necesitaba entender a qué nos enfrentamos». «¿Nos?», Isabel soltó una risa amarga. «No hay ningún nos, Dante. Esto es mi batalla, mi pasado, mi infierno personal. Se convirtió en mi asunto cuando entraste en mi vida», declaró él acercándose con la deliberada precisión de un depredador. «Y definitivamente se convirtió en mi asunto cuando ese hombre apareció en mi edificio». La rabia bullía dentro de Isabel, no solo por la invasión a su privacidad, sino por la arrogancia que implicaba. La asunción de que su vida era ahora territorio de Dante para explorar y conquistar. «No tenías derecho», susurró, la voz temblorosa de furia contenida. «No tenías derecho a hurgar en mis heridas». «Tenía todo el derecho», contradijo él, su voz elevándose ligeramente. «Tengo millones invertidos en tu seguridad. Desvié operaciones enteras para protegerte. Y tú ni siquiera puedes confiar en mí lo suficiente para contarme que tu expareja tiene 3 condenas por violencia doméstica». Las palabras golpearon a Isabel como bofetadas, cada una despertando recuerdos que había luchado por suprimir. «¿Crees que es fácil?», respondió su voz quebrada. «¿Crees que disfruto recordando cómo el hombre que juró amarme me enviaba al hospital regularmente? Cómo me aisló de todos los que me importaban,
cómo destruyó sistemáticamente cada sueño que alguna vez tuve. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente se desbordaron, corriendo libremente por sus mejillas. Algo cambió en la expresión de Dante, la furia cediendo paso a una emoción más compleja. «Isabel», comenzó, extendiendo una mano hacia ella. «No», lo interrumpió retrocediendo. «No necesito tu lástima. Necesitaba tu respeto. Confié en ti al venir aquí, pero tú me traicionaste hurgando en mi pasado sin mi permiso». Dante dejó caer la mano, pero no retrocedió. «No es lástima», corrigió con fiereza. «Es rabia. Rabia porque alguien se atrevió a lastimarte. Rabia porque aún tienes que vivir con miedo. Y sí, rabia porque no confiaste en mí lo suficiente para contarme la verdad». La sinceridad en su voz desarmó a Isabel más que cualquier argumento lógico. «¿Quieres la verdad?», preguntó finalmente secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «La verdad es que Mateo de la Cruz era un bailarín en mi compañía, carismático, apasionado, magnético. Me enamoré como una adolescente, ciega a todas las señales de advertencia». Dante la escuchaba con intensidad absoluta, cada palabra grabándose en su memoria. «Al principio fue maravilloso», continuó ella, la mirada perdida en recuerdos. «Luego vinieron los celos, las acusaciones, las primeras bofetadas seguidas de disculpas apasionadas y promesas de cambio. El ciclo clásico que nunca reconoces hasta que estás atrapada en él». Se acercó a la ventana, observando la lluvia que ahora caía con furia renovada. «La última noche descubrió que había estado ahorrando dinero a escondidas. Me golpeó hasta que perdí el conocimiento. Cuando desperté en el hospital, supe que estaba embarazada. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre, protectora. Escapé esa misma noche. He estado huyendo desde entonces». El silencio que siguió pesaba con el horror de su confesión. Cuando finalmente se atrevió a mirar a Dante, encontró una furia fría y calculada que la estremeció. No era la rabia explosiva de Mateo, sino algo más controlado y por ello infinitamente más peligroso. «Lo mataré», declaró Dante con la misma calma con que habría anunciado planes para una cena. Isabel sacudió la cabeza vehementemente. «No, no lo harás. No quiero más violencia. No quiero que mi hijo nazca en un mundo donde los problemas se resuelven con sangre». «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó él, la incredulidad tiñendo su voz. «¿Seguir huyendo para siempre?». «Quiero que termine legalmente», respondió ella. «Quiero usar tu poder y conexiones para asegurarme de que nunca más pueda acercarse a mí o a mi hijo. Quiero vivir, Dante, no solo sobrevivir». Algo en sus palabras pareció alcanzar a Dante, atravesando la armadura de ira que había construido. «Lo haré», prometió finalmente. «Usaré cada recurso a mi disposición para asegurarme de que ese hombre no vuelva a respirar el mismo aire que tú». La intensidad de su promesa debería haber asustado a Isabel. En cambio, sintió un alivio abrumador, como si un peso que había cargado durante demasiado tiempo finalmente fuera compartido. Dando un paso tentativo hacia él, Isabel posó una mano sobre su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón bajo la camisa de seda. «Gracias», dijo simplemente. La cercanía despertó el recuerdo de aquel beso robado días atrás. Por un momento, pareció que Dante iba a inclinarse nuevamente hacia ella, pero en lugar de eso, tomó su mano entre las suyas. «No me agradezcas aún», advirtió. «Esta batalla apenas comienza». Esa noche, mientras la tormenta amainaba sobre la ciudad, algo cambió entre ellos. No era amor, al menos no todavía, pero quizás era su precursor. Confianza. Por primera vez desde que había huido de Mateo, Isabel se permitió bajar la guardia, encontrando en la feroz protección de Dante no una amenaza a su independencia, sino un respiro. La mañana siguiente trajo consigo una nueva dinámica entre ellos. Desayunaron juntos, planificando estrategias con la eficiencia de generales preparando una batalla. Dante había movilizado a su equipo legal al completo, mientras Isabel reunía el valor para dar testimonio formal contra Mateo. Fue al atardecer cuando todo cambió nuevamente.
Isabel regresaba de una sesión con la psicóloga que Dante había contratado para ayudarla a prepararse para el juicio. Exhausta emocionalmente, entró en la sala principal del ático para encontrar a Dante hablando acaloradamente por teléfono. «No me importa cómo lo hagas. Quiero a ese hombre vigilado las 24 horas», ordenaba. «Si se acerca a menos de 1 kilómetro de ella, quiero saberlo inmediatamente». Al verla, Dante finalizó abruptamente la llamada. «¿Ocurre algo?», preguntó Isabel, la ansiedad tensando su voz. Dante dudó, claramente debatiéndose entre protegerla o ser honesto. «Mateo ha estado preguntando por ti en tu antiguo vecindario», admitió finalmente. «Mis contactos informan que está obsesionado con encontrarte». El miedo, familiar como un viejo enemigo, se apoderó de Isabel. Sus piernas flaquearon, y Dante la sostuvo antes de que pudiera caer guiándola hacia el sofá. «Estás a salvo aquí», aseguró, arrodillándose frente a ella. «Nadie puede alcanzarte». Pero ambos sabían que ninguna fortaleza era impenetrable, ninguna seguridad absoluta. Mientras Dante la sostenía, un sobremanila se deslizó del bolsillo interior de su chaqueta, cayendo al suelo entre ellos. Antes de que pudiera recuperarlo, Isabel vio su nombre escrito en la parte superior. «¿Qué es eso?», preguntó, incapaz de ignorar el mal presentimiento que la invadía. Dante recogió el sobre con reluctancia evidente. «Llegó esta mañana», explicó extendiéndoselo. «Quería revisarlo primero, asegurarme de que no contenía nada que pudiera perturbarte». Con manos temblorosas, Isabel le abrió el sobre. Dentro encontró una simple hoja de papel con un mensaje que heló su sangre. «Te encontraré, y esta vez no habrá escape. El niño es mío, y tú me perteneces, para siempre. M». La amenaza de Mateo desató un tornado de actividad en el mundo de Dante. Durante los días siguientes, reforzó la seguridad del ático hasta convertirlo en una fortaleza impenetrable. Cámaras adicionales, personal de seguridad en cada entrada, protocolos de verificación para cualquiera que entrara o saliera del edificio. Para Isabel, la protección se sentía cada vez más como una prisión. «No puedes mantenerme encerrada para siempre», protestó una tarde, después de que Dante cancelara su visita médica por riesgos de seguridad. Él apenas levantó la vista de su laptop, donde revisaba los informes de sus investigadores privados. «No es para siempre», respondió con calma estudiada. «Solo hasta que eliminemos la amenaza». La elección de palabras envió un escalofrío por la columna de Isabel. «¿Eliminar?», repitió, acercándose a su escritorio. «¿Qué significa exactamente eso, Dante?». Finalmente, él la miró, su expresión inescrutable. «Significa asegurarnos de que Mateo de la Cruz comprenda que acercarse a ti tiene consecuencias que no está preparado para enfrentar». No era la respuesta que ella temía, pero tampoco la tranquilizaba completamente. «Dijiste que haríamos esto legalmente», le recordó. «Y lo haremos», aseguró él, cerrando su laptop. «Pero la ley puede ser lenta, y Mateo no parece tener intención de esperar». La verdad en sus palabras era innegable. Los informes indicaban que Mateo había intensificado su búsqueda, usando contactos en el submundo de la ciudad para rastrear a Isabel. Cada día que pasaba, el cerco se estrechaba. «Al menos déjame salir al jardín de la azotea», pidió ella, la claustrofobia comenzando a afectar su estado de ánimo. «Necesito aire fresco, Dante. El bebé y yo lo necesitamos». Algo en la mención del niño pareció ablandar la determinación de Dante. Durante estas semanas había desarrollado una conexión casi protectora con el bebé que Isabel llevaba, preguntando sobre su desarrollo y acompañándola en las ecografías que ahora se realizaban en el apartamento. «1 hora», concedió finalmente, «con guardias en las entradas». Isabel aceptó el compromiso, consciente de que era lo mejor que obtendría. Esa noche, mientras Isabel disfrutaba del jardín bajo la vigilancia discreta pero omnipresente de los guardias de Dante, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Te extraño, bailarina. El escenario no es lo mismo sin ti». La sangre se congeló en sus venas. Solo una persona la llamaba así. Solo una persona conocía
lo que el escenario significaba para ella. Con dedos temblorosos respondió: «¿Cómo conseguiste este número?». La respuesta llegó inmediatamente: «Tengo mis métodos, siempre los he tenido. Te estás escondiendo tras los muros del millonario, pero no te protegerán para siempre». El pánico amenazaba con paralizarla, pero Isabel se obligó a mantener la calma. Necesitaba información. «¿Qué quieres, Mateo?». 3 puntos aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer antes de que llegara la respuesta. «Lo que siempre ha sido mío. Tú, mi hijo, nuestra familia». Antes de que pudiera responder, otro mensaje apareció: «Dile a tu protector que puede comprar seguridad, pero no puede comprar tu libertad. Al final, tendrás que elegir». Isabel dejó caer el teléfono como si quemara. ¿Cómo había conseguido Mateo su número? ¿Qué más sabía? La sensación de estar vigilada, acechada, regresó con fuerza abrumadora. Cuando finalmente reunió el valor para contarle a Dante sobre los mensajes, su reacción fue apocalíptica. Nunca había visto tal furia controlada, como un volcán contenido únicamente por la fuerza de voluntad. «Se acabó», declaró, su voz un susurro mortal. «Mañana mismo te transferiré a una de mis propiedades en Europa. Estarás fuera de su alcance». La declaración cayó sobre Isabel como un balde de agua helada. «¿Transferirme?», repitió incrédula. «¿Como si fuera una de tus posesiones?». «Como alguien bajo mi protección», corrigió él, la frustración evidente en su tono. «Alguien a quien quiero mantener a salvo». «No voy a huir de nuevo», declaró Isabel con firmeza inesperada. «He pasado meses corriendo, escondiéndome, mirando sobre mi hombro. No viviré así el resto de mi vida. No condenaré a mi hijo a esa existencia». «¿Y cuál es tu plan?», desafió Dante. «¿Enfrentarte a un hombre que ya te demostró que no tiene límites?». «Mi plan es terminar esto», respondió ella. «De una vez por todas». La determinación en su voz sorprendió a ambos. No era la mujer asustada que había llegado a su suite meses atrás. Algo había cambiado en ella, fortalecido por la seguridad que Dante le había proporcionado, por la confianza que había crecido entre ellos. «Si te quedas, él te encontrará», advirtió Dante. «Lo sé», admitió ella, «y cuando lo haga, estaré lista». Durante los días siguientes, Isabel trabajó con los abogados de Dante, preparando una denuncia formal contra Mateo. Recopiló evidencia, testimonios, registros médicos que documentaban el abuso. Construyó meticulosamente el caso que debería haberle dado libertad mucho tiempo atrás. Dante observaba su transformación con una mezcla de admiración y preocupación. La mujer que había querido proteger demostraba día a día que podía luchar sus propias batallas. El deseo de controlar cedía lentamente ante el respeto por su fortaleza. Una semana después de los mensajes, mientras Isabel regresaba de una reunión con el fiscal de distrito en la planta baja del edificio de Dante, lo impensable sucedió. El ascensor se detuvo en un piso intermedio, y antes de que los guardias pudieran reaccionar, Carlos, el primo de Mateo, entró con la naturalidad de quien pertenece al lugar. «Isabel», saludó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Qué conveniente encontrarte sola». El terror paralizó momentáneamente a Isabel, pero fue reemplazado rápidamente por una furia incandescente. «Sal de mi camino, Carlos», ordenó, la voz firme a pesar del miedo. «Este edificio está lleno de seguridad». Él rió, un sonido que despertó recuerdos de noches oscuras y dolor. «Siempre tan valiente», comentó acercándose demasiado. «Mateo envía sus saludos. Dice que es hora de que vuelvas a casa». «Mi hogar ya no está con él», respondió Isabel, buscando disimuladamente el botón de emergencia. Carlos interceptó su movimiento, atrapando su muñeca con fuerza dolorosa. «No tienes opción», advirtió, su voz ahora desprovista de toda amabilidad fingida. «O vienes voluntariamente, o las consecuencias serán desagradables». «¿Me estás amenazando en el edificio del hombre más poderoso de Nueva York?», desafió ella ganando tiempo. «No eres tan inteligente como creía, Carlos». La mención de Dante oscureció su expresión. «Tu protector no estará siempre a tu lado», siseó,
Y cuando no esté, nosotros sí. El ascensor se detuvo finalmente en el ático y las puertas se abrieron revelando a 2 guardias de seguridad con expresiones alarmadas. Carlos soltó a Isabel inmediatamente, retrocediendo con una sonrisa calculada. «Piensa en lo que dije, bailarina», se despidió mientras las puertas se cerraban. «El tiempo se acaba». Temblando, Isabel se dejó caer contra la pared. La amenaza era clara. Ni siquiera el santuario de Dante era completamente seguro. Esa noche, mientras Dante desataba su furia sobre el equipo de seguridad que había permitido la infiltración, Isabel llegó a una decisión dolorosa pero inevitable. No podía seguir poniendo en peligro a quienes la rodeaban. No podía permitir que Dante librara una guerra por ella que terminaría manchando sus manos de sangre. Con movimientos silenciosos, empacó lo esencial en una pequeña maleta. Escribió una nota breve pero sincera, confesando sentimientos que apenas ahora se atrevía a reconocer. La dejó sobre la almohada de Dante, junto con la pulsera de diamantes que le había regalado en un impulso de generosidad. «Debo luchar esta batalla sola», escribió. «No puedo permitir que arriesgues todo por mí. Lo que hay entre nosotros es demasiado valioso para construirlo sobre cimientos de violencia y venganza. Cuando todo termine, si aún me quieres en tu vida, sabré encontrarte». Y así, utilizando las mismas rutas de escape que había planeado meticulosamente durante años de abuso, Isabel Vega desapareció en la noche de Manhattan, llevándose consigo el corazón de Dante Salvatore y el futuro que apenas comenzaban a imaginar juntos. El rugido de furia de Dante, cuando descubrió la desaparición de Isabel, resonó a través del ático como el rugido de un depredador herido. La nota yacía arrugada en su puño, mientras daba órdenes frenéticas a su equipo de seguridad, movilizando recursos que normalmente reservaba para sus operaciones más críticas. «Quiero cada cámara de esta ciudad revisada», ordenó, la voz cargada de una emoción que sus empleados nunca habían presenciado. «Contacten a todos nuestros informantes, ofrezcan lo que sea necesario». Marcus, su mano derecha, observaba con preocupación la transformación de su jefe. El controlado y calculador Dante Salvatore había desaparecido, reemplazado por un hombre consumido por el miedo y la desesperación. «Señor», intervino con cautela, «quizás deberíamos considerar informar a las autoridades». La risa amarga de Dante cortó el aire. «¿Las mismas autoridades que permitieron que ese monstruo saliera libre 3 veces?» espetó. «No, esto lo resolveremos a mi manera». En otro lado de la ciudad, Isabel se registraba en un modesto hotel bajo un nombre falso, pagando en efectivo como había aprendido a hacer durante meses de huida. Su plan no era esconderse indefinidamente esta vez. Era atraer a Mateo a un terreno de su elección, donde finalmente pondría fin a su tortura psicológica. Con manos temblorosas pero determinadas, marcó un número que había jurado nunca volver a utilizar. «Sabía que llamarías», respondió la voz de Mateo al primer timbre, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. «Al fin entras en razón, bailarina». El antiguo apodo, antes cariñoso, ahora sonaba como una burla cruel. Isabel respiró profundamente, centrándose en el guión que había preparado. «Necesitamos hablar, Mateo», dijo con una calma que no sentía. «Sin intermediarios, sin amenazas, solo nosotros». «¿Finalmente aceptas tu lugar?», ronroneó él, la satisfacción evidente en su voz. «Acepto que esto debe terminar», respondió ella eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Por el bien del bebé». La mención del niño provocó un cambio palpable en el tono de Mateo. «Mi hijo», afirmó con una posesividad que heló la sangre de Isabel. «¿Nuestro hijo?» «Sí», mintió ella, sabiendo que era la única forma de atraerlo. «Nuestro hijo merece que resolvamos esto. Mañana, a las 10, en el parque junto al viejo estudio de danza». Hubo un silencio evaluativo antes de que Mateo respondiera. «Vendrás sola». No era una pregunta, sino una orden. «Sola», confirmó Isabel, sintiendo cómo el nudo en su estómago se apretaba. «Tú también». La risa de Mateo resonó a través del teléfono. «No estás en posición de poner condiciones, cariño». «No es una condición», corrigió ella.
Es un pedido. Por los buenos tiempos. Otra pausa, y luego, por los buenos tiempos, entonces. Mañana a las 10. Cuando la llamada terminó, Isabel se permitió un momento de pánico puro antes de recomponerse. El plan estaba en marcha. Ahora solo necesitaba mantenerse con vida hasta completarlo. Lo que Isabel no sabía era que Dante había anticipado su movimiento. Tras años construyendo un imperio, comprendía la mentalidad de quienes planeaban emboscadas. Por eso había ordenado a su equipo colocar un minúsculo rastreador en cada prenda que Isabel poseía, semanas atrás, cuando la amenaza de Mateo se volvió tangible. A las 9:30 de la mañana siguiente, mientras Isabel se dirigía al lugar del encuentro, Dante ya estaba posicionado con su equipo de seguridad privada, observando desde un vehículo sin identificación a prudente distancia. Recuerden, instruyó a los mercenarios profesionales que había contratado, solo intervienen cuando yo dé la señal. Quiero ver cómo se desarrolla esto. El parque, normalmente tranquilo a esa hora, parecía inusualmente vacío. Isabel caminó hacia el banco acordado, sintiendo el peso del pequeño dispositivo de grabación oculto en su bolsillo. Su plan era simple pero arriesgado: obtener la confesión de Mateo sobre los abusos pasados. Evidencia que ningún juez podría ignorar. A las 10:05, Mateo apareció, caminando con la arrogante confianza de un hombre que cree tener el control absoluto. Seguía siendo apuesto, con ese magnetismo oscuro que una vez la había cautivado, pero ahora Isabel solo veía la maldad detrás de la fachada. «Te ves hermosa», saludó él, sus ojos evaluando su figura, deteniéndose en su vientre visiblemente abultado. «La maternidad te sienta bien». «Terminemos con esto», respondió ella, ignorando el falso cumplido. «¿Qué quieres?». La sonrisa de Mateo se desvaneció, reemplazada por una expresión más dura. «Sabes exactamente lo que quiero. A ti, a mi hijo, mi familia de vuelta». «¿Familia?», repitió Isabel, una risa incrédula escapando de sus labios. «¿Llamas familia a lo que teníamos? Golpes, manipulación, control. Eso no es familia, Mateo. Es tortura». La expresión de Mateo se oscureció peligrosamente. «Cuidado con tus palabras, bailarina», advirtió acercándose un paso. «Recuerda lo que sucede cuando me faltas al respeto». Era exactamente lo que Isabel esperaba provocar. «¿Me golpearás de nuevo?», desafió, activando disimuladamente la grabadora. «¿Como cuando me rompiste 2 costillas por hablar con un compañero de la compañía? ¿O como cuando me lanzaste por las escaleras porque llegué tarde del ensayo?». La furia transformó el rostro de Mateo, convirtiéndolo en la máscara de violencia que Isabel conocía demasiado bien. «Te discipliné porque lo necesitabas», siseó agarrándola dolorosamente del brazo, «porque eras demasiado estúpida para entender tu lugar, y lo haré de nuevo si es necesario». Dentro del vehículo de vigilancia, Dante apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Cada fibra de su ser gritaba que interviniera, que destrozara al hombre que se atrevía a tocar a Isabel. Pero entendía su plan. Veía la determinación en su postura, la estrategia detrás de sus provocaciones. «Un poco más», murmuró para sí mismo. «Solo necesita un poco más». De vuelta en el parque, Isabel se liberó del agarre de Mateo con una fuerza que lo sorprendió. «No volverás a ponerme una mano encima», declaró la voz firme a pesar del miedo. «Nunca más». La risa de Mateo era fría, calculadora. «¿Y quién va a impedírmelo? ¿Tu millonario?», escupió el término como un insulto. «No lo veo por aquí ahora». «Estás sola, Isabel, como siempre debiste estar». «No estás solo», resonó una voz detrás de ellos. Dante Salvatore emergió de entre los árboles como una aparición, flanqueado por 2 hombres de aspecto intimidante. Su presencia irradiaba una autoridad fría y letal. El shock en el rostro de Mateo fue rápidamente reemplazado por furia. «Esto no es asunto tuyo», espetó, girándose hacia Dante. «Esta es mi mujer, mi hijo». «Te equivocas», respondió Dante con una calma mortal. «Isabel no es propiedad de nadie, y ciertamente no de un cobarde
que solo se siente hombre cuando golpea a alguien más débil. El insulto hizo que Mateo se lanzara hacia Dante, exactamente como éste había anticipado. Con movimientos pulidos por años de entrenamiento en artes marciales, Dante esquivó el ataque y respondió con precisión quirúrgica, inmovilizando a Mateo contra el suelo en segundos. «Tengo grabada tu confesión», informó Isabel, acercándose con el dispositivo en la mano. «Cada palabra, cada amenaza, las autoridades están en camino». El pánico reemplazó a la arrogancia en los ojos de Mateo mientras comprendía que había caído en una trampa perfectamente ejecutada. «No puedes hacerme esto», gruñó, debatiéndose bajo el agarre implacable de Dante. «Eres mía, siempre lo serás». «Te equivocas», respondió Isabel, una calma nueva asentándose sobre ella como un manto protector. «Nunca fui tuya, y finalmente soy libre». Mientras las sirenas de la policía se acercaban, Isabel se volvió hacia Dante, viendo por primera vez el miedo y el alivio entremezclados en sus ojos. No era la mirada posesiva que había temido encontrar, sino algo infinitamente más vulnerable. Preocupación genuina. «Viniste», murmuró ella, la voz cargada de emoción. «Siempre vendré», respondió él simplemente. Cuando los oficiales esposaron a Mateo y lo introdujeron en el vehículo policial, Isabel sintió que un peso de años se levantaba de sus hombros. Pero junto con el alivio vino una realización aterradora. Ahora debía enfrentar lo que sentía por Dante. Un hombre que, a pesar de su riqueza y poder, había elegido no controlarla sino apoyarla. Un hombre que había respetado su plan en lugar de imponer el suyo propio. «¿Por qué?», preguntó finalmente, cuando estuvieron solos. «¿Por qué arriesgaste tanto por mí?». Dante la miró largamente antes de responder, su habitual máscara de control completamente abandonada. «Porque no quiero poseerte, Isabel», dijo suavemente. «Solo quiero que me elijas». 3 semanas después del arresto de Mateo, la vida de Isabel había entrado en una extraña calma. Con las pruebas recopiladas, incluyendo la confesión grabada, Mateo enfrentaba una larga condena sin posibilidad de evadir la justicia esta vez. Isabel había regresado al ático de Dante, pero algo fundamental había cambiado entre ellos. La dinámica de poder se había transformado, equilibrada por un respeto mutuo más profundo. Una tarde de domingo, Isabel contemplaba Manhattan desde el balcón, una mano descansando sobre su vientre de casi 7 meses. El bebé se movía inquieto, como percibiendo la trascendencia de las decisiones que su madre enfrentaba. «Tiene energía hoy», comentó Dante, uniéndose a ella. «Creo que será bailarín como su madre», respondió Isabel con una sonrisa. La mención del futuro trajo a colación la conversación que habían estado postergando. «Isabel», comenzó Dante con una cautela inusual, «necesitamos hablar sobre lo que sigue». «Lo sé. La orden de restricción está en vigor. Mateo no podrá acercarse a ti ni al niño. Legalmente estás protegida». «Gracias a ti», reconoció Isabel. Dante sacudió la cabeza. «No, gracias a tu valor. Yo solo proporcioné recursos. Tú pusiste todo en juego». «Entonces, ¿qué sigue?», preguntó ella. Dante respiró profundamente. «Eso depende enteramente de ti. Eres libre, Isabel. Libre para irte, para quedarte, para reconstruir tu vida como desees». «¿Y si elijo quedarme?». Algo brilló en los ojos de Dante, una esperanza contenida. Entonces estableceríamos términos completamente nuevos, no como protector y protegida, sino como iguales. «¿Sabes siquiera cómo funciona eso?», preguntó Isabel con una sonrisa tentativa. «¿El gran Dante Salvatore puede realmente compartir el poder?». «Estoy dispuesto a aprender, por ti». «Tengo miedo», confesó ella. «No de ti, sino de confiar nuevamente». «El miedo es racional después de lo que has vivido. No te pido que confíes ciegamente, sino que me permitas demostrarte que esto puede ser diferente. Necesito tiempo y espacio propio. No puedo pasar de una jaula a otra». Para su sorpresa, Dante asintió comprensivamente. «He comprado un edificio en Chelsea, un antiguo estudio de danza. Pensé que tal vez podrías considerarlo».
¿Compraste un estudio de danza para mí? Compré un edificio. Lo que hagas con él es tu decisión. Es un regalo sin condiciones. Si decides que no quieres nada conmigo, seguirá siendo tuyo. La generosidad del gesto, combinada con la libertad que ofrecía, resquebrajó las últimas defensas de Isabel. ¿Por qué yo, Dante? ¿Qué viste en mí aquella primera noche? Vi a alguien que se negaba a ser quebrada, alguien que, incluso acorralada, mantenía su dignidad. Reconocí algo de mí mismo en ti, la determinación de sobrevivir. Las lágrimas que Isabel había contenido comenzaron a fluir, y yo vi a alguien capaz de evolucionar, alguien que, a pesar de todo su poder, podía aprender a amar sin poseer. Lentamente, Dante extendió su mano. Esta vez, Isabel la tomó. «No será fácil», advirtió ella. «Tengo cicatrices que quizás nunca sanen, y yo tengo hábitos de control arraigados, pero si estamos dispuestos a intentarlo juntos». El bebé dio una patada, como añadiendo su opinión. Ambos rieron. 2 meses después, Isabel dio a luz a una niña con los ojos oscuros de su madre y la determinación de Dante. La llamaron Libertad, un nombre que capturaba tanto su historia como su promesa de futuro. El estudio de danza en Chelsea florecía. Sus primeras clases, destinadas a niños de hogares afectados por violencia doméstica, ya tenían lista de espera. Con cada día, Isabel le reclamaba más partes de sí misma. Dante había cumplido su promesa de darle espacio. Isabel mantenía su apartamento encima del estudio, aunque pasaba cada vez más noches en el ático. Juntos habían creado una fundación para ayudar a sobrevivientes de abuso doméstico. Una noche, mientras Libertad dormía, Dante encontró a Isabel practicando en el estudio privado del ático. La observó maravillado por su gracia y fuerza. «Estás pensando demasiado fuerte», comentó ella al verlo. Estaba pensando que Libertad podría beneficiarse de un hogar permanente, uno donde ambos estuviéramos siempre presentes. Isabel arqueó una ceja. «¿Estás pidiéndome que nos mudemos oficialmente?» «Estoy pidiéndote que me elijas, hoy, mañana, cada día, como yo te elijo a ti. No por obligación, sino por elección libre». Isabel se acercó rodeando su cuello con los brazos. «Ya te elegí, Dante Salvatore, el día que decidiste no poseerme, sino amarme». Cuando sus labios se encontraron, fue una promesa compartida, la de construir un amor sin cadenas, basado no en el control sino en la libertad. Un amor que encontraba su mayor belleza no en la restricción, sino en el movimiento libre de 2 almas en perfecta armonía.